Bien, ¿alguna vez se han preguntado cómo funciona los televisores, cómo funciona su teléfono celular? O cuando usted ve una tormenta, ve un rayo en el cielo, ¿alguna vez se ha preguntado por qué sucede eso? ¿O alguna vez han tenido la oportunidad de ir a una feria de la ciencia y ver instrumentos como la imagen que se muestra ahí y se han preguntado a qué se debe ese tipo de fenómenos, los fenómenos eléctricos? Bien, la electricidad es una rama muy interesante de la física que se encarga de estudiar todos estos tipos de fenómenos y que a continuación iremos viendo, ¿sí? No sé si alguna vez han tenido ha ocurrido la situación de que han pisado una alfombra de algún material de lana y han tocado una perilla de una puerta y han sentido un pequeño corrientazo así eléctrico, como que pasó electricidad, ¿sí? O si alguna vez han ido a alguna feria de la ciencia y han tocado una esfera como esa que se conoce como generador del Van der Graaf y el cabello se le ha levantado de esa manera. O les propongo algo: tomen un globo, ¿sí? Inflen el globo y frótenlo sobre su cabello totalmente seco y acérquenlo a pequeños pedacitos de papel y van a observar cómo los papeles se le pegan al globo. Ustedes se preguntarán por qué sucede eso, ¿sí? Se preguntarán por qué su teléfono reacciona al entrar en contacto con el dedo, o por qué cuando conectan su televisor se enciende y cuando lo desconectan se apaga. Cosas que parecen tan obvias a simple vista, su explicación va un poco más allá y es un poco más interesante. Se deben a una área de la física que se encarga de estudiar un componente fundamental de la materia, así como lo es la masa, y lo vamos a estudiar a continuación. Vamos a interpretar físicamente por qué ocurren estos fenómenos, por qué funcionan los aparatos tecnológicos y cómo se ha ido desarrollando la tecnología del siglo XXI gracias a esta rama de la ciencia. Sí, chicos, porque gracias al trabajo de mentes brillantes como Coulomb, como Maxwell, como Ampère, como Michael Faraday, interesante en sus múltiples y abundantes ratos de ocio investigar la biografía de un señor como Michael Faraday, el quien nunca pisó una escuela, pero es uno de los principales genios en el estudio de esta área de la física, que permitió el desarrollo del siglo XXI. Todo lo que ustedes ven a su alrededor, desde la luz eléctrica, la tecnología, la evolución, la forma en cómo nos comunicamos, las nuevas formas de medicina, el internet, todo eso tiene su relación con esta rama de la física que ha permitido la evolución de seres humanos. Si no hubiese existido esa rama de la física, todavía nos estaríamos alumbrando con velas, así que es muy importante entenderlo. Vamos a comenzar estudiándola hablando de uno de los conceptos más fascinantes que existen en física, la electrostática. Y sí, chicos, porque les comento que, como ustedes bien saben, la masa es una propiedad que tienen todos los cuerpos tienen masa, pero también existe otra propiedad importante en los cuerpos, que es la carga. Todos los cuerpos tienen esa propiedad intrínseca de tener carga, ¿sí? En la naturaleza existen dos tipos de carga: las cargas positivas y las cargas negativas, ¿sí? Son los dos tipos de carga que existen. Existen dos reglas fundamentales en el trabajo de carga que ustedes alguna vez lo han escuchado en algún curso de ciencias naturales, que se dice así: dos cargas iguales se atraen, cargas cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen, ¿sí? Cargas iguales, dos cargas positivas y dos cargas negativas, se repelen, y una carga positiva y una carga negativa se atraen, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver cuál es la unidad de carga del electrón. Una de las propiedades, una de las cargas que existe es la carga el electrón, que tiene una carga de 1,60177 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿sí? Recuérdense esa unidad del electrón porque está basado en la biografía, en el nombre de uno de los señores más importantes en el estudio de la electrostática, que vamos a hablar de él más adelante, ¿sí? Sabemos que la materia está constituida por aquella partícula indivisible que usted conoce, que se llama átomo, ¿sí? No es la más pequeña que existe, porque sabemos que los átomos se pueden dividir en partículas más pequeñas, pero eso usted lo estudiará en un curso más adelante, ¿sí? Entonces, usted de momento conoce que la partícula más pequeña indivisible de la materia que existe es el átomo. El átomo está formado por tres partículas más conocidas, que son el electrón, el protón y el neutrón, ¿sí? Usted recuerda que el electrón se encuentra alrededor del átomo, ¿sí? Orbitando en eso que usted llama orbitales, y que usted ya a lo mejor dio en algún curso de química, ¿sí? Y dentro del núcleo se encuentran dos partículas que se conocen como el protón y el neutrón, ¿sí? Tanto el electrón como el protón como el neutrón tienen masa y se muestra en esa tabla, ¿sí? Y
solo el electrón y solo el protón tienen carga. Así como su nombre lo dice, el neutrón no tiene carga eléctrica. Tanto la carga del electrón como la del protón son iguales en magnitud, pero opuestas en signo. Observe que la carga del electrón es negativa y la carga del protón es positiva. ¿Sí? Observa el valor 1,6 por 10 a la menos 19. Y si vemos las masas, podemos observar por orden de magnitud que la masa del protón es 10 a la menos 27 y la del electrón es 10 a la menos 31, por lo cual nos indica que la masa del protón es mayor que la del electrón. Y esto es importante saber, estos valores están constantes, tanto la masa y la carga, porque se van a utilizar para poder calcular problemas. O sea que esta información es importante. Ese cuadro, usted saque esa información y colóquelo en un lugar importante para usted y no lo olvide, porque para poder entender la parte, por así decirlo, matemática de la electrostática, estos valores son importantes, ¿sí? Podemos observar en la parte de abajo alguna serie de ecuaciones, pero no me voy a centrar en las dos últimas, ¿sí? La carga se encuentra cuantizada, es decir, para saber la cantidad de carga que tiene un objeto simplemente multiplicamos un valor n derivado de un número entero, es decir, no existe una cantidad, no existe medio electrón, sino existe 1, 2, 3, 4, ¿sí? Números enteros multiplicado por la carga del electrón, ¿sí? Que usted sabe ya que es 1,6 por 10 a la menos 19. Esto para trabajar que la materia o la carga se encuentra cuantizada, ¿sí? Bien. Las cargas tienen múltiples propiedades, varias de ellas usted la encuentra descrita en su módulo, pero para mí una de las más importantes que existe es el de la conservación de la carga. La carga se conserva, chicos, la carga se conserva, ¿sí? Usted la carga no la puede ni crear ni destruir, ella se transfiere, ¿sí? Entre átomos, entre moléculas, entre cuerpos, pero se transfiere a uno a otro. Si tenemos un sistema cerrado, la cantidad de carga siempre tiene que ser constante. Puede ser que un objeto tenía 3 electrones y otro tenía 4 y el siguiente vez uno tiene 2 y el otro tiene 5, aún se siguen conservando las 7 cargas que había, ¿sí? La carga lo más que se puede hacer es transferir, pero no se puede ni crear ni destruir, ¿sí? Ya usted ese principio lo conoce cuando habla de la materia y habla de la energía, y lo mismo va a pasar con todo, porque en la naturaleza todo tiende a conservarse. Eso es el funcionamiento normal de la naturaleza, esa es la filosofía de la naturaleza, ¿sí? O sea, las cargas, como hablamos, se pueden transferir. Aquí mostramos un diagrama que se puede transferir por inducción, ¿sí? Inducir, ¿sí? Explicado y cómo se induce la carga de un objeto a otro, ¿sí? Con lo que pasaba con el globo y los papelitos, cómo el globo inducía carga al otro y demás. Y vemos un artefacto que están ahí que ustedes tienen que elaborar como experiencia de laboratorio, que se conoce como el electroscopio, un material que sirve para estudiar las cargas que tiene un cuerpo y la forma como se transfiere. Aquí solamente ilustramos la carga por inducción, pero existen otras dos formas de transferir carga, que son a través de el contacto y a través de la fricción, que creo yo que son más fáciles de entender, porque el contacto, como su nombre lo dice, el contacto de dos cuerpos, y la fricción es frotar dos cuerpos, se toma una varilla y la flota y demás. La inducción es inducir, sí, es un poquito más complejo, por eso le coloqué el diagrama aquí para que entiendan, pero en su módulo pueden ampliar la información de la forma de transferir cargas por inducción, por conducción, por contacto, perdón, o por fricción. Bien, la materia se clasifica en dos tipos de cosas, en conductores y aislantes, ¿sí? Vamos a suponer que nuestras cargas eléctricas son pequeñas personas. Dependiendo del grado de libertad que tengan esas personas de moverse, ellos podemos hablar de que son conductores o son aislantes, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de los aislantes. Si tenemos un trozo de madera y queremos hacer que esa madera conduzca corriente, nos será imposible, porque la carga eléctrica que tiene ahí no se puede mover libremente, ¿sí? Podemos decir jocosamente que la carga eléctrica de un material aislante se encuentra en cuarentena total permanentemente. Ella no se puede mover, ¿sí? No se puede mover de la madera. Entonces, esto es importante tenerlo. En los aislantes, la carga eléctrica no se puede mover libremente, por eso no se puede inducir corriente, como el plástico, una roca, ¿sí? No se induce corriente. El segundo material que existe se llama conductores. Ahí los electrones se pueden mover libremente y con tranquilidad. Un ejemplo de un material conductor es el alambre de cobre, que usted lo encuentra dentro de cualquier alambre, desde en la parte interior del cable de su cargador hasta los cables de corriente que se encuentran en el tendido eléctrico, son de cobre, ya que el cobre es un material altamente conductor y permite el libre movimiento de los electrones. Si los electrones consiguen moverse y vencer ese reposo, y recordamos que la electrostática es la rama de la física que se encarga del estudio de cargas en reposo, si conseguimos que se mueva, entonces el material ya puede conducir electricidad, ¿sí?
Los materiales más interesantes para mí son los semiconductores, porque ellos pueden comportarse como conductores o como aislantes, ¿sí? Son como una especie de interruptor, dependiendo de los factores externos del medio, sean factores de luz, que se le induce una corriente y demás. Los materiales semiconductores más conocidos que se utilizan en la naturaleza son el silicio y el galio, siendo el silicio el más utilizado, ¿sí? La mayoría de los componentes de lo que del bichito este que ustedes llaman teléfono y donde están viendo este video, o la computadora donde están viendo este video, la mayoría de los materiales que lo forman son materiales fabricados a base de silicio, ya que es un material semiconductor. Podemos ver el comportamiento de esto. Por ejemplo, colocamos el televisor, al introducir el enchufe en el toma corriente, se enciende nuestro televisor, nuestro material, nuestros componentes actúan como conductores. Si lo desconectamos, se apaga, nuestros componentes actúan como aislantes, no van a mantener la electricidad ahí. O sea, ellos, dependiendo de cómo se vean afectados, se van convirtiendo en conductores o aislantes, ¿sí? Entonces los semiconductores tienen esa propiedad interesante y ha permitido el desarrollo de todo el mundo de la tecnología, ¿sí? Los semiconductores es algo muy interesante. Yo les exhorto que sus múltiples y abundantes ratos de ocio amplíen sobre la información de semiconductores. Y por ahí también queda un tipo de material que se conoce como superconductores, ¿sí? De lo cual no hablaremos mucho porque la explicación de ellos básicamente se escapa un poco del concepto de electricidad y electrostática. Ya ellos infiere la aplicación de conceptos físicos superiores, pero son materiales que permiten el movimiento más libre que los conductores, ¿sí? Y permite aplicaciones muy interesantes en la naturaleza. Bien, ahora sí vamos a entrar, importante, hablamos de que existen cargas eléctricas, hablamos de que la materia tiene carga, pero ¿qué pasa cuando esas cargas interactúan? Supongamos que yo tengo una carga Q1 en una región del espacio y coloco otra carga Q2 en esa misma región del espacio, está una frente a la otra, ellas van a interactuar. A esa interacción se le conoce como fuerza eléctrica, ¿sí? Fuerza eléctrica, y se describe mediante la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb es una de las leyes que mejor describe la interacción entre dos cargas eléctricas. Nos dice que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. Y esto es lo que se conoce como la famosa ley de Coulomb, y fue enunciada por un físico llamado Charles Auguste Coulomb, ¿sí? Quien hizo un experimento interesante que se conoce como la balanza de torsión para hacer estudios relacionados a esta ley, ¿sí? Aquí podemos ver ya lo que a ustedes les gusta, ya el modelo matemático de la ley de Coulomb, en donde observan que la fuerza entre una carga 1 y 2 es igual a K por Q1 Q2 dividido entre R al cuadrado, ¿sí? Donde el F es la fuerza y cuya unidad de fuerza sigue siendo el Newton. Recordemos que el señor Isaac Newton es el amo, dueño y señor del concepto de fuerza. Entonces siempre la fuerza va a llevar la unidad de Newton en su honor, ¿sí? La K es la famosa constante de Coulomb que se obtuvo a partir del experimento ya mencionado que se conoce como la balanza de torsión, ¿sí? De Coulomb, que por ahí ustedes pueden investigar cómo se hizo ese experimento, qué era, es muy interesante. De ahí se determinó, dice que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Cabe resaltar de que en algunos textos colocan 8,99 por 10 a la 9, ¿sí? Por convención vamos a redondearlo a la hora de hacer los cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces tenemos que ser la constante de Coulomb, y Q1 y Q2 es la carga, ¿sí? La carga que están interactuando, dividido entre la distancia que separa dichas cargas al cuadrado, ¿sí? Ahí podemos ver lo que se conoce como la permitividad del vacío, que tiene relación a cómo se determinó ese valor de la constante de Coulomb. Si mete los valores en esa ecuación, va a ver que va a obtener el mismo valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, pero ya se la entregamos premasticada para que no tenga que utilizar la permitividad del vacío. Bien, la ley de Coulomb no solamente actúa entre dos cargas, también puede actuar, fíjese bien, entre un grupo de cargas, ¿sí? Un sistema de varias cargas interactúan todas entre ellas. Acuérdense que las cargas, vamos a suponer lo que somos nosotros dentro del salón de clase, interactuamos entre todos y todas causan un impacto de cierta forma sobre cada carga que está en el sistema. Entonces se produce lo que es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el sistema, ¿sí? Dependiendo sobre una carga que yo elija, ¿sí? Supongamos que yo coloco tres cargas, Q1, Q2 y Q3. Yo quiero encontrar la interacción de la carga Q1 y de la carga Q2 sobre la carga Q3. Yo tengo que proceder a realizar una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Por eso es importante el repaso que hicimos de vectores, ya que la fuerza
como ustedes saben, es una magnitud de tipo vectorial y se sigue manteniendo. Así que para hacer una sumatoria de fuerzas debe aplicar, ¿sí?, lo que es los conceptos de vectores. Pero observen ahí en carga discreta cómo se puede sumar las cargas basado en la sumatoria de vectores. Y al lado tenemos una distribución continua de carga. Esto se refiere más a superficies completas, ¿sí? Recordemos que nosotros trabajamos sobre superficie, no trabajamos con carga aislada, trabajamos con una superficie que está llena de miles de cargas descrita, ¿sí?, mediante esa ecuación que está ahí, que es una ecuación tipo anecdótico. Si no la vamos a utilizar tanto, no es tan de interés, pero se colocó ahí por si usted la ve en algún lugar, usted sabe, ajá, yo sé que más o menos es eso. Bien, ya hemos hablado de el concepto de fuerza eléctrica que se produce entre la interacción de dos cargas, pero ahora aparece un concepto muy interesante que se conoce como campo eléctrico. Si usted se recordará de cuando hablaba de las leyes de Newton por allá, y cuando le hablaron de algo que se conocía como la gravitación, si le hablaban de que la Tierra ejerce un campo sobre usted que se conoce como el campo gravitatorio, pues dentro del mundo de la fuerza eléctrica, que es otra de las fuerzas fundamentales, un detalle que se me había olvidado decirle, ya nosotros estudiamos en quinto año, ¿sí?, lo que se conoce el mundo de la fuerza gravitacional, que es una de las fuerzas fundamentales, y ahora estudiamos la fuerza eléctrica. También existe el concepto de campo eléctrico, ¿sí? Podemos ver básicamente lo que hablamos y una definición de la interacción de carga. En la parte de abajo vemos una ecuación que relaciona la fuerza eléctrica multiplicada por una carga Q por E. E es el campo eléctrico. Fíjense que hicimos un poco al revés, primero dimos la ecuación, pero ¿qué es eso de campo eléctrico? ¿Sí? Vamos a explicarlo con este diagrama. ¿Sí? Una carga eléctrica interactúa con toda la región del espacio que se encuentra a su alrededor. Como interactúa con toda esa región del espacio, esa interacción con la región del espacio se conoce como el campo eléctrico que va a producir. Si la carga es positiva, se conoce como fuente o manantial de campo eléctrico, es decir, las líneas de campo van a salir de la carga, ¿sí? Van a salir de la carga. Observen la flecha de la carga positiva que van saliendo. Sin embargo, si es una carga negativa, se conoce como sumidero. Observen que las cargas van entrando, ¿sí? Y ahí podemos ver la ecuación de campo eléctrico. La ecuación de campo eléctrico se define como la constante de Coulomb multiplicado por el valor de dicha carga dividido entre la distancia al cuadrado que va desde la carga a la región del espacio que yo quiero determinar el campo eléctrico que está produciendo mi carga, ¿sí? Es importante recordar a la hora de estudiar ese concepto de que para cargas positivas sale y para cargas negativas entra. Si bien es cierto, para fuerza eléctrica nosotros teníamos que aplicar el concepto de que cargas opuestas se atraen y que cargas iguales se repelen, acá es si la carga positiva libera líneas de campo eléctrico y si la carga negativa permite el ingreso de líneas de campo eléctrico. Este concepto es importante ya que me permite hacer el estudio a la hora de trabajar con las líneas de campo eléctrico, hacia dónde van las diferentes líneas. Existen experimentos interesantes para estudiar las líneas de campo eléctrico. Bien, el campo eléctrico, al igual que la fuerza eléctrica, puede verse trabajado por diferentes cargas. Supongamos que yo tengo 5 cargas, ellas van a actuar en toda la región del espacio, pero va a haber un punto en el espacio en que todos van a interactuar. Entonces, para yo estudiar todos esos campos eléctricos, tengo que realizar una sumatoria de campo eléctrico. Como usted sabe, el campo eléctrico también es una magnitud de tipo vectorial, y una de las formas en unidades de definir el campo eléctrico se define como Newton sobre Coulomb. Más adelante vamos a darnos cuenta que también se puede definir mediante otras unidades. Es algo muy interesante que tiene el campo eléctrico a nivel dimensional, a nivel de unidades, ¿sí? Entonces el campo eléctrico también hay que trabajarlo con la sumatoria del campo eléctrico. Y al lado, algo que no podíamos olvidar, la distribución continua de cargas, ¿sí? Nuevamente hablamos de que hay superficies que tienen una innumerable cantidad de carga y se deben estudiar mediante estas ecuaciones que están aquí, no para que usted las trate de entender en este momento, pero sí para que usted las recuerde en un futuro. Y bien, chicos, esto es básicamente lo que es el concepto de carga, de fuerza eléctrica y de campo eléctrico, ¿sí? Fíjense que algo que no parece tener cierta conexión a fondo es muy interesante, porque gracias a estos conceptos de la naturaleza se permitió construir dispositivos como los teléfonos celulares inteligentes, ¿sí? Gracias al trabajo de gente como Coulomb, como Gauss, que no lo mencionamos, pero que también hizo sus aportes importantes a la electrostática. Básicamente las fórmulas que ustedes vieron cuando es una superficie, una distribución continua, una densidad de flujo, Gauss hizo mucho trabajo ahí. Para el que no recuerda, el señor Carl Friedrich Gauss, uno de los más brillantes matemáticos que existió, hizo aportes también a la física, sobre todo en el área de electrostática. Y
¿sí? Guarda relación con algo que se conoce las ecuaciones de Maxwell, que todavía no la hemos visto, pero ya vamos viendo los primeros inicios. También guarda relación, ¿sí? Mucho con los fenómenos que existen en la naturaleza y que podemos ver, fenómenos atmosféricos como ver un rayo en el cielo, se pueden describir en base a fenómenos electrostáticos que existen, ¿sí? Y cosas tan simples pero que generan tanto interés como el tomar un globo, frotarlo del cabello y acercarlo a papeles y ver cómo se pegan, o tomar una peinilla, peinarnos y acercar esa peinilla a trozos de papel y ver cómo se le pegan. Es algo increíble de observar cómo las cargas, ¿sí? Cómo la carga tiene esa propiedad de estar cuantificada, de conservarse y de transferirse, así como la masa. Entonces la carga es una propiedad que tienen todos los materiales y que ha sido explotada en el desarrollo de la tecnología del siglo XXI. Muy interesante. Entonces, yo espero que ustedes elaboren el experimento que se encuentra en la actividad número 3, que es el electroscopio, un experimento que puede hacer con materiales caseros y pueden ver cuáles son las diferentes formas, tipos de carga. Pueden ver un objeto que tiene una carga y cambio de carga, pueden ver la carga por inducción, por fricción o por contacto, así que es muy interesante, ¿sí? Entonces los exhorto a que lean el contenido que se encuentra en el módulo, ya que amplía lo que hemos visto aquí, ¿sí? Le den mucho al estudio, se le metan eso ahí, quizás alguno de ustedes haga próximos aportes a la electrostática y hagan el experimento, analicen todo, vean la situación, ¿sí? Y compárenlo, analicen los conceptos que han visto aquí con fenómenos en la naturaleza que ustedes pueden ver, ya sea desde que encienden su televisor, prenden su móvil y prenden la luz de su cuarto, o ven un rayo en el cielo durante una tormenta. Eso es todo.